Soy la única que está asistiendo en este momento. Este, ¿Qué pudiste hacer el práctico del módulo 2, el del dibujo técnico? Sí, le mandé los dos, de las Bueno, dos clases. ya lo voy a ver yo esta noche, porque no he tenido tiempo de entrar a la plataforma. Pudiste enviarlo por la plataforma porque tengo otra compañera tuya que dice que no podía mandarlo, así que le había dado mi correo para que lo mande ahí. Debe ser por Sí, el sí. tema de tiempo, ¿viste? Porque como yo le eh, dije, mande lo mismo porque yo lo voy a ver, aunque esté pasado de tiempo. Bueno. ¿Has tenido alguna dificultad? Porque eso me interesa sobremanera. ¿Has podido ver ese video casero que yo les había dicho en la clase anterior de Zoom, donde les explicaba corte? Porque ustedes lo que van a rendir más que nada hasta el momento es corte. Yo les doy la planta con los datos y ustedes van a hacer los cortes que yo les indico, pero como en el módulo hay una sola habitación, en el práctico le pedía dos habitaciones, esto es una vivienda, es decir, que van a tener más cantidad de habitaciones, pasillos que van a ir viendo en el recorrido para poder dibujar el corte. Bueno, eh, la parte 2 del módulo 2, lo que es las actividades, es muy fácil, por eso no me preocupo, ¿viste? Porque es que ustedes vean el módulo y lo van a desarrollar perfectamente. Ya saben que en el examen entran ejercicios, que ya los vimos en el módulo 1, ven teoría del módulo 2 y del 3, algo del 1, y por supuesto el dibujo técnico, ¿ah? Que si no está bien el dibujo técnico no aprueban la materia, lamentablemente, porque en la planimetría la base es el dibujo técnico. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la teoría de la parte del módulo 3. Vamos a ver la clase 1. Acá se inicia con curvas circulares. Este tema siempre lo tomo en examen. Alguna pregunta de lo que vamos a ver ahora, yo les hago en el examen. Siempre. Y siempre les digo que eso les voy a tomar, pero la verdad que muy poco lo estudian, ¿no? Y lo desarrollan correctamente. Es un tema muy interesante para el planimetrista lo que hace a curvas. ¿M? Vamos a empezar por ver que las curvas, ¿por qué se llaman circulares? Porque se basa su diseño en un círculo. Estas curvas pueden ser curvas horizontales, es decir, que la vemos en horizontalidad, curvas verticales, que son los sub y bajas que hay en la ruta, esas son las verticales, es decir, que tienen a distintas alturas, ¿sí? Y las curvas de transición. Esta palabrita transición se ocupa mucho en diversos momentos. En el caso de las curvas la utilizamos cuando hay una modificación de la ruta. Supongamos que ustedes van por una ruta, ya sea manejando o van en un colectivo, lo que sea, así sea en bicicleta, y van por una parte de un terreno llano. De repente hay una curva, ¿m? Horizontal. Ese cambio de la ruta totalmente llana para entrar a una curva, ya sea horizontal o vertical, eso se llama curva de transición, ese punto del cambio gradual de una parte llana a una parte con curva. No interesa si es vertical u horizontal, se llama curva de transición. Muchos se la olvidan cuando yo les pido la clasificación, se olvidan que existe. Por ejemplo, en una vivienda, para que se ubiquen un poquito más.
El espacio de transición es, por ejemplo, cuando nosotros pasamos de la zona pública de una vivienda, que sería el living, es decir, la zona de estar, donde puede estar las visitas, ¿no es cierto? Pasamos a la zona privada, que son los dormitorios. Ese espacio, ese tramo del cambio, se llama transición. Y lo mismo pasa con las curvas, es el cambio gradual. ¿Mm? Bueno, las curvas se clasifican en horizontales y verticales. A su vez, las horizontales se subdividen, ¿m?, en simples, compuestas y de reversa. Estas de reversa son las curvas más peligrosas que existen en un tramo. ¿M? Es lo que comúnmente quizá han escuchado decir: ay, esa ruta tiene curvas y contracurvas. ¿Qué quiere decir? Que ustedes entran en una curva, supongamos que empiezan a girar hacia la derecha el volante y andan un tramito y ya aparece otra curva, pero en el otro sentido. Empieza el volante a dirigirlo hacia la izquierda. Por eso es que comúnmente le llaman curva y contracurva. ¿No? Las curvas simples, ahí tienen el dibujito, es una porción de arco. Ustedes saben que en el círculo, cada porción en la que podemos dividir todo el contorno de ese círculo se llama arco. ¿Ah? Y ahí dice que es un arco simple, ahí lo ven al dibujito, empalmado por dos tangentes. Es decir, las tangentes son estas líneas que parten del centro del círculo hacia delimitar una porción de ese arco. Esta es una curva horizontal simple. ¿Mm? Todo esto que yo les pongo acá es la explicación de ese dibujo. No lo tienen que memorizar, chicos, es para que ustedes lo entiendan. ¿M? Que quede bien claro, no pierdan tiempo en memorizar toda esta explicación. A mí me basta con que digan que es esto que está acá arribita, ¿ves? Un arco simple que empalma dos tangentes. Hay veces, chicos, que ustedes no se acuerdan la definición de simple, compuesta, reversa, pero ustedes me pueden hacer el dibujito así a mano alzada y para mí es suficiente porque veo que entienden de qué se trata. ¿Ah? Luego vienen las curvas circulares horizontales compuestas. Estas están formadas por dos o más curvas simples. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes saben que desde el centro, veamos acá, desde el centro del círculo, porque esto si lo continuamos, notan cómo lo estoy marcando yo, ¿no es cierto? Si continuamos todo el círculo, desde el centro hacia uno de los lados se llama radio. ¿Mm? Y si esa línea va de un extremo al otro, se va a llamar diámetro. ¿Mm? Bueno, ¿qué pasa con las curvas compuestas? Está formada, entonces, como dijimos, por dos o más curvas simples. ¿Mm? Pero ¿dónde está el tema que me explica todo esto? Que los radios son diferentes. Es decir, que yo, miren el recorrido del pulsor. Yo puedo empezar una curva así y de repente me empiezo a cerrar. Ahí ya me cambió el radio. De nuevo me vuelvo a abrir, me cambia el radio de nuevo. ¿Ah? Esas son las curvas compuestas, consecutivas, ¿m?, una tras de otra, pero que me va cambiando la distancia del centro a uno de los lados del círculo, es decir, me va cambiando el radio. Acá ve, dice, tres o más curvas simples de radio diferentes, dos, tres o más curvas simples. ¿Entendido lo que es la compuesta y la simple hasta el momento o quieren que les repita? Ustedes no me contestan, bueno, voy a seguir. Luego tenemos la de reversa, que es la que les digo que es la más peligrosa. Es la que la llamamos curva y contracurva. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tienen su centro del círculo en la que fueron diseñadas, construidas,
en polos opuestos. ¿Mm? Supongamos, acá tengo, imagínense un círculo ahí, otro círculo acá, y esa curva va a ser esto. Voy por este círculo y de ahí me meto por el otro en el otro sentido. ¿Ve? Es curva y contracurva. Los centros de esos círculos son opuestos. ¿Ah? No es el mismo centro como es el que tienen las dos curvas anteriores que habíamos visto. Y acá está de la que yo le hablé al principio, las curvas de transición. ¿Ves? Un cambio gradual, dice, del alineamiento recto al circular. ¿Ah? También de transición la podemos ver en la de reversa, donde hace el cambio, viene con una curva y de ahí se va para el otro lado. El punto donde hace el cambio, ese punto es la curva de transición. ¿Entendido, chicos, cómo es el tema de esto de curvas circulares? Es importantísimo porque, ya les digo, lo van a tener en cualquier examen que yo elabore, siempre pongo el tema de curvas circulares, porque muchos accidentes en las rutas se dan en las curvas. ¿M? Entonces ustedes tienen que saber como planimetristas en dónde se están manejando, qué tipo de curva es la que ustedes están en el lugar del hecho. Acá hay algo muy interesante, el peralte. ¿M? También puede ser un punto de examen que yo les diga, conceptualice o defina peralte. Acá, miren, tienen un dibujito. Es un corte de la ruta, de una curva, en una curva. Este sería el centro del círculo y este sería el borde, de ese círculo. Miren cómo están las ruedas del vehículo. Este pedazo que está elevado, ese es el peralte. ¿Cuándo se da esto? ¿Cuándo lo construye la empresa que está haciendo esa ruta? En las curvas horizontales, en el borde externo de la curva horizontal. Ustedes tienen que haberlo notado si van en una ruta, en un vehículo, sobre todo en el vehículo pequeño, quizás en un ómnibus, un camión no lo noten tanto, pero sí en un auto, en una moto, en una camioneta. ¿Cómo? Cuando toman una curva horizontal, ustedes van a ver que el vehículo queda como que se ladea hacia el centro de la curva. ¿Por qué? Porque ahí está construido el peralte para evitar que el vehículo con la velocidad que viene no se salga de esa curva, no pase de largo, eso lo frena. Todo eso lo explico acá. ¿Ves? Esto que está acá es de la curva de transición, que ya lo hemos visto. Y acá lo que hace al peralte. Si ustedes no recuerdan que peralte es la sobrelevación del lado externo de la curva horizontal, si me hacen el dibujito, yo sé que lo han entendido. Acá también, en este módulo van a encontrar numerosos cuadros. Esos cuadros no los estudien de memoria. Es para que ustedes se interioricen de las diferencias que hay en una ruta. Ya lo vamos a ir viendo. Acá yo les pongo los valores máximos que hay de peralte. El valor del peralte, es decir, esta altura que sobrelevamos, va a depender del tamaño y del radio que tiene esa curva. Cuando la curva es más chiquita, es decir, es más cerrada, su radio es cortito, mayor va a ser el peralte. En cambio, si la curva tiene un recorrido más extenso, su radio es largo con respecto al centro de ese círculo, ese peralte va a ser menor. ¿Por qué? Porque el auto va a poder estar dominado con mayor facilidad
debido a su velocidad. Esto es interesante, esto es todo lo que estamos viendo ahora, que lo lean. Les aseguro que con mi explicación y leyéndolo, se van a dar cuenta mejor y lo van a recordar. Es decir, que son cosas que se viven en la realidad, chicos. Ustedes los tienen que haber sentido cuando van en una ruta. No es nada tan difícil. Y aparte les comento que a mí me encanta que ustedes expliquen con sus palabras lo que han entendido. No es necesario memorizar, porque las cosas que se memorizan, excepto por supuesto una fórmula, se olvidan. Pasa un tiempito y se olvida. ¿Ah? Bueno, como les decía, acá hay uno de los tantos cuadros. De acuerdo a la zona de la ruta donde se encuentra la ruta, por ejemplo, acá, montañosa, donde hay heladas o nevadas poco frecuentes, el peralte puede ser de un 10%, es decir, que la elevación sea un 10%. En zonas rurales llanas con heladas o nevadas poco frecuentes, un 8%. ¿Ve cómo disminuye la altura de ese peralte? Y en zonas próximas a las urbanas, con vehículos que operan a bajas velocidades, es de un 6%. Es decir, que cuando va mermando el riesgo que tiene la ruta, también va disminuyendo el porcentaje del peralte, es decir, de esa altura. Y acá les pongo yo una definición donde lo que yo les acabo de decir, de acuerdo al radio de curvatura de esa ruta. ¿Ves? El peral es inversamente proporcional al radio de curvatura, correspondiendo el peralte máximo al radio mínimo. ¿Mm? Recuerden, si es cortito el radio porque el círculo que tiene como base la construcción, el diseño de esa curva es chico, mayor va a ser el porcentaje del peral. ¿Mm? Luego tenemos los sobreanchos. ¿Mm? Este sobreancho es muy importante en las curvas, chicos. Se da también en las rutas que son rectas, llanas, ¿m? Pero sobre todo en curvas es muy importante, porque si el vehículo tiene algún problema o cuando toma la curva no puede dominar el vehículo, va a contar con ese sobreancho. El sobreancho es una ampliación de los metros de ancho que tiene la ruta en la parte de curvas horizontales. ¿Entendido? No se da en curvas verticales, se da solamente en curvas horizontales. Ahora tenemos también muy importante la visibilidad para la detención. Siempre es indispensable tener una buena visibilidad. Por eso es que se prohíben ciertos carteles que son enormes a orillas de la ruta. Se trata de hacer desmalezamiento continuo, que no haya árboles muy altos y frondosos que puedan perjudicar la visibilidad, porque si no se les dificulta y así es donde cuando suceden los accidentes. Ya saben que estamos hablando en curvas, ¿ah? Visibilidad de detención. Ahora acá no, está más atrás. Bueno, visibilidad para sobrepaso. Importantísimo cómo deben estar atentos para sobrepasar a otro vehículo. ¿Por qué? Porque no solo tienen que ver la velocidad que lleva el vehículo que ustedes quieren sobrepasar, sino los que vienen en el sentido contrario. ¿Ah? Entonces es importante esa visibilidad, porque aparte ustedes si van manejando, tienen que calcular también aproximadamente la velocidad que trae el otro vehículo en sentido contrario para que les permita a ustedes lograr ese sobrepaso sin ningún inconveniente. ¿Mm? Bueno, acá empiezan las curvas circulares verticales. ¿Ah? Ya les dije que son en altura, el sub y baja en las curvas. Acá en Salta, en la zona, en una ciudad que se llama Metam,
Hay una zona impresionante de curvas verticales y las llaman los toboganes. Son muy pronunciadas. Como yo soy jujeña, así que muchísimas veces he pasado por Netam. Y realmente uno lo siente, siente esas alturas que tienen, ¿no? Las curvas verticales y cómo baja de repente. Por eso es que hay 4 puntos, esto que les estoy mostrando acá, que deben existir sí o sí en el diseño de las curvas verticales. El primer punto, eso también a veces me hago una pregunta yo, ¿cuáles son las condiciones para eh, las curvas verticales? Y ustedes me tienen que enumerar esto. A veces les digo que hablen de cada uno o simplemente que lo citen. Seguridad en el tránsito. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, yo estoy subiendo una cuesta, es decir, curva vertical, y de repente esa curva empieza a bajar. ¿Mm? Sigue siendo vertical, pero desciende. No puede ser algo brusco porque entonces se perdería la seguridad en el tránsito. Porque si ustedes van a una cierta velocidad, y resulta que cuando toman la curva en bajada y hay un auto que va adelante, ustedes no lo habían visto porque estaban subiendo la curva, si este auto no lleva una velocidad similar a la de ustedes, puede haber un accidente. Entonces a eso se refiere la seguridad en el tránsito. Comodidad para los ocupantes del vehículo. A mí me pasó muchas veces. Por supuesto, también depende de la velocidad, ¿no? Pero una velocidad media. A veces no les pasó que suben una cuesta y cuando la bajan se sienten que se elevan del asiento y algo que adentro como si los empujara hacia arriba. Eso se refiere a la comodidad de los ocupantes del vehículo. Los ocupantes no deben tener esa sensación al transitar por curvas verticales. ¿M? Apariencia estética de las rasantes. Ahí habla de las diferencias de altura con respecto a la horizontal. ¿Ah? Es decir, con respecto, ustedes venían por una ruta llana, sin curvas, y de repente empiezan las curvas verticales. La altura que tienen esas curvas, tanto al ascender y luego al descender, tiene que estar de acuerdo al punto cero, que es la rasante. Esa es la rasante, el punto cero, es la parte llana. ¿Ah? Por eso dice apariencia estética, no tiene que ser brusco. Es decir, que miren el cursor, yo voy por una ruta llana, no puedo hacer esto y después esto. No, tiene que ser algo muy paulatino, que yo vaya subiendo despacito y vuelvo a bajar despacito. A eso se refiere apariencia estética de la rasante. Y por supuesto lo que comúnmente encontramos, desgraciadamente, el drenaje superficial debe ser el adecuado. Eh, Quizá les ha pasado a ustedes en época de tormenta que ascienden por una curva, es decir, una cuesta, ascienden, y cuando bajan resulta que hay mucha agua emposada ahí. ¿Por qué? Porque no hay un drenaje adecuado. ¿Mm? Les voy a contar una anécdota. Bueno, yo me acuerdo una vez viajaba con mi mamá hace muchísimos años a Buenos Aires y cuando el ómnibus pasó por Santiago del Estero, era una tormenta terrible y había unas pequeñas curvas verticales, pero no eran tan pronunciadas, y el ómnibus paró y empezó a llenarse de agua, porque estaba toda la ruta donde terminaba la curva descendente, se había empozado el agua porque no había un drenaje adecuado. ¿Ah? Y tuvimos que esperar hasta que baje el agua casi toda la noche para recién seguir el viaje. Bueno, eso es lo que sucede cuando se construye las curvas verticales, especialmente en las horizontales no sucede esto,
y no se considera que haya un buen drenaje en caso de tormenta. A veces los ríos desbordan, ¿no? O simplemente es el agua de la lluvia, de la tormenta que se empoza en el lugar. Bueno, las curvas verticales pueden ser dos, cóncavas y convexas, ¿no? Es decir, que la que sube y forma un pico y cuando baja forma un hueco, ¿no es cierto? Como si fuera un vano ahí abajo en el encuentro de las dos curvas. Acá les explica bien cuál es una, cuál es la otra. Para las dos curvas, tanto verticales como tanto convexas como cóncavas, es la misma condición. ¿M? Apariencia estética de las rasantes, drenaje superior adecuado. Es decir, lo que hemos visto antes, ustedes lo van a encontrar, ¿ves? Seguridad en el tránsito, comodidad de los ocupantes del vehículo, apariencia estética de las rasantes y drenaje superficial adecuado. A veces yo les hago como un cuadro donde le pongo, por ejemplo, peralte sobre ancho, les pongo eh, gran avenida, que ya lo vamos a ver, le pongo curvas convexas, curvas cóncavas, y al lado le pongo qué es cada una, es como si fuera un múltiple choice, les pongo la definición de cada cosa y ustedes tienen que unir la definición que corresponde. Entonces, si fuera ese el examen, aún no lo preparé, en lo que hace a curvas cóncavas y convexas, van a ir dos flechitas a la misma definición, que es toda esta que vimos anteriormente y la volvemos a ver ahora, ¿no? Por eso es que se repite, porque para las dos es lo mismo. Luego tenemos las pendientes. ¿M? Estas pendientes son, hay que tenemos, las empresas tienen viales o vialidad de la provincia o vialidad de la nación, la que esté encargada de construir esa ruta, tiene muy en cuenta este tema de las pendientes, ¿no? Porque influyen muchísimo en las velocidades que va a tener un vehículo y cómo se va a evitar los accidentes. Les vuelvo a repetir, acá hay porcentajes de pendiente con que sepan, eh, por ejemplo, para los automóviles un 3%, y en el caso de vehículos de mayor porte, camiones, ómnibus, inclusive los camiones, si tienen acoplados, van a tener que transitar por pendientes menores. ¿Por qué? Porque le es más difícil el frenado. ¿Ah? El auto se lo frena con mayor facilidad. En cambio, estos vehículos pesados y más son con remolque o acoplado, como le dije yo, eh, ¿cómo disminuye? Miren ahí, 2% a un 5%. ¿Ah? Es decir, que ustedes generalicen ese porcentaje, pero acá tienen un cuadro. Ese cuadro es como un aporte para que ustedes vean cómo va cambiando, ¿ah? De acuerdo al camino, de acuerdo a la zona, es decir, la topografía del lugar. ¿Qué tipo? Si es llana, ondulada, montañosa, o si es de las tres o de las dos clases. La velocidad directriz, que ya la vamos a ver, cómo va cambiando según esa zona de camino. Y acá aparece lo que estábamos viendo, las pendientes. Acá tenemos la ideal. Ujú. Y acá la máxima que se puede llegar. Repito, este cuadrito es para que ustedes tengan conocimiento de lo que les estoy hablando. No se lo memoricen, ¿ah? Porque eso ya está estipulado. No es necesario que ustedes los memoricen. Acá sigue hablando de las pendientes, cuáles son las nocivas. También hay otro cuadrito. Yo simplemente cuando ustedes estén estudiando para el examen, véanlo y comparen cómo va cambiando para automóvil y para camión. ¿Mm? Las longitudes de la pendiente. La longitud de la pendiente, donde hay circulación de vehículos pesados, siempre debe ser mayor la longitud.
¿ah? No tiene que ser una pendiente cortita, porque le es difícil a los vehículos pesados poder frenar, disminuir la velocidad. Es lo que veníamos hablando antes, acá se lo vuelvo a repetir. Luego tenemos las banquinas. ¿Mm? La banquina se determina de acuerdo a la categoría del camino, ¿ah? La importancia que tiene ese camino y la zona que atraviesa, si es de zona llana, ondulada o de montaña. Eso, a eso se refiere lo que hace a banquina. Todos sabrán, ¿no? Ustedes, aunque no manejen, no sé si manejan o no, este, a veces dice, ay, hacete a la banquina, hacete hacia la banquina. Muchas veces se equivocan, creen que la banquina es para descansar. No, la banquina es cuando surge algún inconveniente y tenés que salirte de la parte asfáltica y poder estacionarte en la banquina, ¿no? Esa banquina va a tener distintas medidas, distintos anchos también, de acuerdo a la zona por donde pasa la ruta. Acá tienen, ¿ve? Las categorías de camino, que son las importancias, y cómo va variando el ancho de banquina. ¿Mm? No se estudia el cuadro, es informativo. Acá les dice que lo ideal, la práctica usual, es adoptar un 4%, ¿ah? De tamaño, es decir, de ancho de banquina. Esta banquina debe ser continua, no que lo hagan en un tramo y en el otro ya no exista. No, tiene que ser una cosa continua. Inclusive, lo ideal, que a veces no sucede, es que termina la capa asfáltica. Quizás a ustedes les ha pasado de que la banquina está hecha con enripiado, ¿m? O con cascotes de ladrillo, o simplemente es el piso de tierra, con pasto, pero en el borde de la faja asfáltica, entre el asfalto y la banquina, hay como una pequeña elevación. ¿Para qué sirve eso? Quizás muchos se pregunten. Yo me lo preguntaba, ¿no? Por eso les digo. Es porque en caso que el conductor se duerma y se vaya a salir de la ruta, es decir, de la capa asfáltica, ese borde o ese cambio de superficie entre todo liso de un pavimento a algo de cascotella, ladrillo, enripiado, o ese borde que les digo que se sobreleva, se despierte y pueda maniobrar para evitar un accidente. ¿Ah? Todo eso les digo yo acá en esta parte de la teoría. Según, acá habla de la banquina, cuando, según las trochas, ¿ah? Las trochas son los carriles, es lo mismo, es decir, cuántos carriles tiene que vayan y cuántos tiene que vuelvan en la ruta. A veces tienen uno y uno nada más, a veces tienen tres o cuatro y más todavía. Entonces acá, según la topografía del terreno, va a ser el ancho de banquina. ¿Ah? Mire acá, el máximo ancho, cuando tiene muchas trochas, cuatro o más, va a tener 3 metros de ancho esa banquina. ¿Ah? Esta parte, muy importante, chicos, ahí yo les hice a mano alzada el dibujo. Y si se los pido en el examen, me lo hacen así también a mano alzada. Las calles colectoras, ahora, bueno, hace ya bastantes años, muy de moda las colectoras, antes no existían. Son aquellas rutas, miren ahí, que cuando se construye una ruta nueva, hay mucha afluencia de vehículos, porque eso pasa siempre. Y en el caso de de la parte rural, tenemos caminos vecinales, muchas veces con fábricas, ¿ah? Ingenios, en el caso de acá de Tucumán, y que salen camiones cargados. ¿Ah? Entonces, para que no salgan directo a la ruta, que puede ocasionar un accidente, hay calles a los costados, calles o rutas o caminos colectoras, que recogen todos los vehículos estos y de tramo en tramo los va derivando hacia la ruta. Con eso se evitó muchísimos accidentes. ¿Ah? Es decir, que en vez de salir directamente a la ruta, salen a una colectora y de tramo en tramo hay entradas
donde se derivan hacia la ruta principal. Bueno, acá también le habla de los caminos en general y dice que así como son las banquinas, también tienen que ser uniformes, es decir, que no se corten, ¿ah?, en determinados lugares, tienen que ser continuos. Y acá le da ejemplo de los cuadros que tiene. Luego tenemos muchos tipos de velocidad, ¿ah? La más importante es la velocidad, uy, ya se está por cumplir los 40 minutos. La velocidad directriz. Esta velocidad dice que es la velocidad más segura, ¿m? Pero ¿cuándo? Cuando el tiempo está bueno, la ruta está en buen estado, el vehículo está en buen estado técnico y el conductor es un conductor, digamos, con capacidad para manejar. Es decir, que no sea un principiante ni nada de eso. Esta es la velocidad directriz. Esa velocidad directriz sí tiene los kilómetros por hora estipulados en zona llana, en zona ondulada y en zona montañosa. Yo a veces les pregunto qué es la velocidad directriz. Entonces lo que yo les expliqué, que no es tal cual está acá, es lo que ustedes me pueden decir. Si ustedes lo leen, perfectamente se van a acordar. Después tenemos las otras velocidades, como ser ponderada segura, es determinada a cierto tramo nada más del camino. Velocidad media es un promedio de velocidades. General del recorrido es en una determinada porción de la ruta, se mide la velocidad. La de operación, cuando en la velocidad del recorrido, que se va con seguridad, es medio parecida es a la velocidad directriz, ¿eh? Un vehículo en condiciones mecánicas aceptables y también entra a jugar la visibilidad. ¿Mm? Bueno, velocidad de marcha o circulación es una relación que existe entre estas dos y la velocidad media es un promedio, velocidad media de marcha. Y la capacidad es la cantidad que puede albergar una ruta o